Buenos días, profesor y compañeros. Espero en estos momentos de pandemia se encuentren muy bien de salud, disfrutando del amor, cariño de su familia. Espero me pongan mucha atención en el tema que he preparado para ustedes y que participen a distancia. Mi nombre es Paula Juliet Parada Jiménez, tengo 15 años, nací el 5 de marzo del 2006 en Tunja. Mi primaria la cursé en la institución educativa Rafael Uribe y estoy cursando mi secundaria en la institución educativa Técnica Plinio Mendoza. Y espero continuar estudiando para psicología. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se titula Los parónimos con y L. Este tema es muy importante porque nos permite aprender a pronunciar y a usar correctamente la y la L. El objetivo es darles a conocer cuál es el debido uso y cuál es la manera correcta de pronunciarlas. Y también hablaré un poco del yeísmo. La metodología que voy a seguir para este tema es en principio explicarles sobre los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos. Daré varios ejemplos de estos y hablaré del yeísmo, las reglas para el uso de la y las reglas para el uso de la L. Luego pasaré a la retroalimentación. Esta la haré a través de 5 preguntas que me permitirán aclarar dudas y profundizar el tema. También haré una serie de actividades que me servirán para comprender y analizar el tema y así interpretar y argumentar. Estas se socializarán y concluiré y me despediré. Para iniciar les voy a explicar qué es la Y. También hablaré sobre los sonidos vocálicos, los sonidos consonánticos, los parónimos con Y y L. La Y es un grafema que puede representar dos sonidos, el sonido vocálico y el sonido consonántico. El sonido vocálico equivale a la I cuando hace parte de diptongo. Por ejemplo, soy, ley, carey, rey. Triptongo, por ejemplo, buey, Uruguay, Paraguay. Por otra parte, como conjunción, por ejemplo, Sofía y Teresa viajaron a Madrid. Se usa Y en comienzo de pregunta a pesar de que la siguiente palabra empiece por I. Por ejemplo, y Ismael vino, o también cobre y hierro. La Y es átona, por ejemplo, carey, buey, rey y ley. Átona es una vocal, sílaba o palabra que se pronuncia sin acento prosódico. Sonido consonántico. Se articula en el paladar, por ejemplo, yo, soya, Juliet, Yupi, etc. Palatal. Se dice el sonido consonántico que se pronuncia acercando el dorso de la lengua al paladar, como en el caso de la L, la Ch y la ñ. La grafía L representa el sonido de una consonante, por ejemplo, llave, lluvia, llano, llanero y caballo. A continuación hablaré un poco del yeísmo, luego de las reglas para el uso de la y las reglas para el uso de la L. El yeísmo. Pronunciación de la L con el sonido palatal sonoro de la Y. La distinción fonética entre y L. Cuando la Y está en uso consonántico. Esta se ha ido perdiendo al punto de pronunciarlas de la misma manera. Y es por esta razón
que las estamos confundiendo en su uso ortográfico y este fenómeno es conocido como yeísmo. Antes del siglo XVII, la mayoría de las personas que hablaban el español distinguían la forma de escribir y pronunciar ambas palatales. De ahí en adelante se ha venido confundiendo tanto en la escritura como en la lectura. A continuación veremos unos pares de palabras que para algunas personas pueden ser muy confusas. Estas se escriben igual pero tienen significados diferentes y se pronuncian igual pero se escriben y tienen significados diferentes. A este fenómeno se les llama parónimos. Estas son muy similares tanto en pronunciación como en escritura, pero no son idénticas y no tienen el mismo significado. Por ejemplo, haya, tercera persona del singular verbo hallar. Y haya, tercera persona del singular verbo haber. Otro ejemplo es vaya, tercera persona del singular verbo ir. Y vaya, esta es de una cerca que sirve para cubrir un espacio. Las formas latinas PL, CL y FL dieron origen a la forma elle, y esto explica la presencia en nuestras lenguas de los llamados dobletes filológicos. Por ejemplo, plano y llano, clave y llave, pleno y lleno, clamar y llamar, pluviómetro y lluvia, implorar, deplorar con llorar. Las reglas para el uso de la y. Estas se escriben en los siguientes escenarios. Algunas conjunciones verbales del presente y perfecto de los verbos terminados en huir. Por ejemplo, construir con construye y construyó. Incluir, incluye, incluyó. Conjunciones en gerundio de algunos verbos irregulares. Por ejemplo, caer con cayendo, oír, oyendo. Conjunciones de presente y perfecto de algunos verbos irregulares que no tienen ni y ni elle en él. Por ejemplo, oír, oyendo, leer, leyendo. Palabras que terminan en diptongo cuya vocal cerrada es igual, pero su correspondiente con sus correspondientes plurales. Por ejemplo, ley, leyes, rey, reyes. Las reglas para el uso de la elle. Estas se escriben en los siguientes escenarios. Las palabras terminadas en illo o en illa, a estas reglas corresponden los diminutivos y despectivos, por ejemplo, camilla, bocadillo, tinterillo, sencilla y chiquillo. Las terminaciones de infinitivo, infinitivo yar de los verbos derivados de sustantivos que tienen la misma grafía, por ejemplo, fallo, fallar, botella, embotellar, cepillar, cepillo, cepillar. Las palabras que derivan de otras que llevan y, por ejemplo, callejón de calle y llavero de llave. Estas se escriben con y
los sustantivos terminados en uyo. Por ejemplo, arrullo, capullo, barullo, orgullo, excepto cocuyo. Todos los verbos terminados en illar, ullar y ullir, por ejemplo, brillar, tullir, maquillar y rebullir. A continuación les voy a formular 5 preguntas para aclarar dudas y profundizar el tema. Primer pregunta, ¿qué sonidos representa la Y? El sonido que representa la Y es el sonido vocálico, el sonido consonántico. Segunda pregunta, ¿cuándo se utiliza el sonido vocálico? Dar 2 ejemplos de cada uno. Se utiliza en diptongo como ley o carey, en triptongo como Uruguay o Paraguay, o cuando hay conjunción como profesora y compañeros. ¿Cuáles son las formas latinas que dieron origen a la forma elle? Las formas latinas que dieron origen a la palabra ella es PL, CL, FL. Cuarta pregunta. Dar 2 ejemplos de palabras que se escriben igual, pero el significado es diferente. Las palabras llama del verbo llamar coinciden con la palabra llama, animal cuadrúpedo. Las palabras hoyo, de profundidad en la tierra, o oyó, del verbo oír. Quinta y última pregunta. ¿En qué escenario se utiliza la elle? Las palabras terminadas en illo o en illa, como pasillo, cajilla, mamoncillo, polilla, pajilla, entre otras. Palabras derivadas de otras que lleven elle. Por ejemplo, de calle se derivan callejuela, callejón, callecita. De llave se deriva llavero, llavecilla, llaverito. De llano se deriva llanura, llanero. Todos los verbos terminados en illar, como brillar, asombrillar, entre otras. Verbos terminados en ullar, como magullar, arrullar, etc. Verbos terminados en ullir, como rebullir, tullir y muchas más. Siguientes enunciados con la y y la elle, según corresponda. Las yeguas llegaron a la fuente. La Haya es una bella ciudad. No es villano el de Villa, sino el que hace la bellaquería. Llegó el combo y con retraso. La llanta de la rueda de la
la recogió el payaso. Llora, que el llanto te desahogará. El ayuntamiento está allá. Llama a la llama. También va con ella. Para que venga a pastar. Mi primo oyó un eco tenebroso por el hoyo con Y de la pared. Espero que haya con Y comida en casa mientras estuvimos allá. No hallamos, que también proviene del mismo verbo hallar. Nada de comer. Para concluir, les puedo decir que se usa Y en comienzo de pregunta, a pesar de que la siguiente palabra empiece por I. Por ejemplo, y Ismael vino. Cuando la Y es átona, va en final de palabras, como rey. Átona es una vocal, sílaba o palabra que se pronuncia sin un acento prosódico. El sonido consonántico se articula en el paladar, de allí se le llama consonante fricativo, palatal sonoro, como soya. Palatal se dice el sonido consonántico que se pronuncia acercando el dorso de la lengua al paladar, como en el caso de la Y, la Ch y la ñ. La distinción fonética entre Y y L cuando la Y está en uso consonántico. Esta se ha ido perdiendo al punto de pronunciarlas de la misma manera. Y es por esta razón que las estamos confundiendo en su uso ortográfico. Antes del siglo XVII, la mayoría de personas que hablaban el español distinguían las formas de escribir y pronunciar correctamente ambas palatales. De ahí en adelante, estas se han venido confundiendo tanto en la escritura como en la lectura. Con esto doy por terminada mi exposición. Agradezco su atención y colaboración y participación. Espero haber incrementado sus conocimientos y deseo podamos compartir en otra oportunidad. Que pasen un muy buen día.